Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes y entre ustedes. Quiero que de forma rápida vayamos a la Biblia, la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6. Mi tópico para esta noche es preocupado. ¿Cómo vivir en libertad? Dígale a su hermano, ¿cómo estás? ¿Estás preocupado? Vamos, pregúntele, ¿cómo estás? ¿Preocupado? Así que voy a hablar de la preocupación el día de hoy. Y quiero tomar un pasaje que hace referencia o hace mención a este mal que aqueja a la mayor parte de los seres humanos en el mundo. Así como están sentaditos. Filipenses 4, 6. Voy a leer este pasaje en la Biblia de las Américas. Y dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses, su situación no era fácil. No estaba el apóstol Pablo en un estado de confort. No estaba el apóstol Pablo en un hotel 5 estrellas. No estaba el apóstol Pablo en comodidad. Estaba preso. Y estaba preso no por alborotar las ciudades donde él iba a predicar el evangelio. El apóstol Pablo no estaba preso porque era un hombre malévolo, malo, perverso. En ninguna manera. Pablo era un hombre extraordinario, era un hombre de Dios, que Dios lo había llamado para predicar su santo evangelio. Y ustedes saben de qué situación lo sacó. Dios era un perseguidor de la iglesia. Y él creía que mientras perseguía a la iglesia, él lo estaba haciendo bien. Él creía que mientras perseguía a la iglesia, lo estaba haciendo correctamente. No olvidemos que lo hacía en su celo por el judaísmo, y él pensaba que sus creencias eran las correctas y que la iglesia y los hermanos, la iglesia del primer siglo, realmente estaban errados, equivocados, predicando un evangelio no correcto. Y el hombre, el apóstol Pablo en este caso, celoso del judaísmo de sus creencias, él perseguía a la iglesia, perseguía a los hermanos del primer siglo. Pero Dios, que es grande en misericordia, pero Dios que es bondadoso, pero Dios que se acuerda de nuestra condición, pero Dios que se acuerda de
nuestra vida de pecado tan extrema, se acordó en este caso del apóstol Pablo. Y yendo él camino a Damasco, yendo el apóstol Pablo camino a Damasco, con cartas de recomendación para perseguir a los hermanos, para perseguir a la iglesia. Yendo de camino, Cristo trató con él y le dijo: Saulo, Saulo, la voz de arriba, la voz del resucitado, la voz de aquel que había muerto, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. La voz del Mesías, la voz del autor de la vida, la voz de Cristo Jesús, Señor nuestro, se hizo escuchar y Pablo la escuchó. Voz que se escuchó desde arriba, Cristo hablando: ¿por qué me persigues? Pablo no sabía, no se daba cuenta que a quien estaba persiguiendo era a Jesucristo, porque cuando alguien se atreve a tocar a un hijo de Dios, y cuando alguien se atreve a tocar la iglesia del Señor, no se mete con otra persona, se mete con Jesucristo, el Rey de Reyes, porque Él es dueño de la iglesia. Y eso me gusta a mí. Y les digo una cosa: hay alguien que va a defender la iglesia, hay alguien que va a defender a sus redimidos, pero hay alguien que va a defender también a sus siervos, y se llama Dios. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Quedó ciego, ciego. El resplandor del cielo vino. Y Saulo de Tarso quedó sin vista. Y dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando él se dio cuenta que se estaba encontrando con el Señor, entonces tuvo un encuentro personal con Él, su mejor encuentro que nunca había tenido, yendo camino a Damasco. Y porque Jesús trató con él, él no tuvo otra alternativa, él no tuvo otra salida que decir: ahora me rindo a ti. Ahora entiendo que tú eres el Señor. Y ahora entiendo, estando yo en mi ignorancia, que a quien he perseguido eres tú. Y no tuvo otra alternativa que recibir a Cristo en su corazón. Recibirlo como Salvador. Recibirlo como Señor. Vean todo ese contexto antes de llegar a ese pasaje. Cuando él se convierte, le dice Cristo:
ahora te voy a enseñar cómo se debe sufrir por mi causa. Había sido un perseguidor de la iglesia. Había maltratado a hermanos, hijos de Dios. Y no olviden que lo que uno siembra, eso cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Él tenía que pagar un precio por lo que había hecho. Y le dijo, ahora te llamo para que seas mi embajador, seas un predicador. Ahora bien, mientras tú predicas y enseñas y llevas mi mensaje a gentiles y judíos, yo te voy a enseñar cómo debes sufrir por mi causa. Pero Pablo no se rajó y estuvo a la disposición y se convirtió en un embajador de Jesucristo, verdadero embajador. Se convirtió en un predicador extraordinario. No era cualquier hombre. Después se le cambia el nombre, lógicamente. Saulo, al principio, Pablo después. Y él no era cualquier hombre, había sido instruido ante los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era el mejor maestro de la ley en su tiempo. Y Saulo al principio estudió en una universidad destacada, Universidad de Tarso, y ahí el hombre estudió ante los pies de Gamaliel. Y Dios está llamando a un hombre entonces que tiene sus conocimientos, que es preparado. Lo único que faltaba era cambiar el corazón. Y una vez que Cristo le cambia el corazón, le transforma el corazón, y con todo lo que él sabía, sus conocimientos, un hombre bien preparado, llevó después las buenas nuevas de salvación a los perdidos en su tiempo. Un plantador de iglesias. Y aquí aparece una de las iglesias que él inició. Filipos. Digan todos conmigo, Filipos. Él levantó esa iglesia de cero. Él llegó a Filipos y levantó la iglesia de cero. Filipos, mis queridos hermanos, era una colonia romana, pertenecía a Roma. Eso quiere decir que los filipenses gozaban de privilegios, eran ciudadanos romanos. Y tener una ciudadanía romana en aquel tiempo es como tener ahora una ciudadanía estadounidense. Pues cuando una persona tiene una residencia de Estados Unidos, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Una residencia. Va a Estados Unidos, regresa, compra, va y viene. Con solo el hecho de que le den una visa y luego la cuida, qué privilegio, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una visa de Estados Unidos aquí? ¿Una visa? Allá, solo un hermano tiene una visa. ¿Ah? ¿Verdad que es lindo tener una visa? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran tener una visa? Levanten las manos. Una visa, ¿eh? Y como que, bueno, en aquel tiempo, tener una ciudadanía romana era un privilegio grande, y los filipenses eran ciudadanos romanos, y es allí en Filipos
Filipos, donde llega el apóstol Pablo a predicar el evangelio y levantar la obra de celo. Imagínense que ustedes, hermanos, o nosotros con una visa nos alegraríamos. No digamos que le den su residencia, ¿verdad? No digamos que le den la ciudadanía. Uy, hombre, imagínense, te dan la residencia, brincas de alegre. Y luego después de la residencia te dan la ciudadanía. Ay, Dios mío, ciudadano de Estados Unidos, ¿verdad? Si es hondureño, hasta el acento hondureño pierde. Porque los hondureños muy fácil pierden el acento. Perdemos el acento. Es que somos muy sofisticados, ¿verdad? Muy sofisticados somos. Entonces, te imaginas, te haces ciudadano de Estados Unidos. ¡Ah, qué lindo! Entonces, para los filipenses, ser ciudadano romano era un privilegio grande, pues gozaban de privilegios. Además de eso, las tierras de Filipos eran tierras fértiles, como las tierras de Olancho. ¿Cuántos conocen Olancho? Qué lindo es Olancho. Los elotes, ¿sí? Los frijoles, arrancar los frijoles. Uy, qué lindo. El ganado, cómo se desarrolla. Tierras fértiles. Así eran las tierras de Filipos. Tierras fértiles. Había también oro. Había plata. Y es a este lugar que llega el apóstol Pablo. Hermanos, si los filipenses eran ciudadanos romanos, si los filipenses tenían tierras fértiles, si los filipenses en su lugar había oro y había plata, significa que su estatus social era muy bueno. Significa que había comodidad. Significa que había comodidad económica. Sin embargo, en ellos había una necesidad que nadie más la podía llenar. Y Pablo dijo, tendré que ir a Filipos. Y Pablo llegó a Filipos y empezó a levantar la iglesia de cero. Se convierte el primero, se convierte el segundo, el tercero. Y empieza la iglesia a levantarse, a crecer, hasta que la iglesia llega a ser una iglesia importante en Filipos. Y es a esta iglesia que Pablo les escribe. Vean ese contexto, qué bonito. Cuando él les escribe, él ya había levantado la iglesia. Sin embargo, él cayó preso. Fue llevado a Roma, encadenado, preso, sin nada de comodidad. ¿Qué comodidad puede tener un presidiario? Lo más difícil es que a usted lo priven de libertad. ¿Y sabía usted que estar privado de libertad es un motivo para estar preocupado excesivamente? ¿Sabía usted que estar privado de libertad es un motivo para estar lleno de estrés, lleno de ansiedad? Y no solamente eso, lleno de depresión. Sin embargo, el apóstol Pablo no está en tales condiciones. Pablo no está preocupado. Pablo no está estresado. Pablo no está lleno de ansiedad, sino que Pablo tomó la pluma y dijo, ahora mismo les voy a escribir a los hermanos en Filipos y les voy a dar palabras de ánimo a todos ellos y ellas. ¿No creen ustedes que en tales condiciones tendría que ser a la inversa? ¿No creen ustedes que él
necesitaba palabras de ánimo. Era humano, de carne y hueso. ¿Acaso que si alguien está preso, privado de libertad, no es esa persona que necesita ser alentada? Darle palabras de ánimo. Pero es todo lo contrario. Él sabía que había plantado una iglesia en Filipo, que la había levantado con tanto esfuerzo, y entonces él no quiere estar ocioso, aunque está privado de libertad. Él toma la pluma y empieza a escribir, y de esa forma la carta a los filipenses surge desde la prisión, porque desde la cárcel Pablo empieza a escribir para enviarle esta carta extraordinaria a los filipenses. Así que es una carta que surge desde la prisión mientras Pablo está privado de libertad. Y en tales condiciones les dice: por nada estéis afanosos. La traducción PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: no se preocupen por nada. La Reina Valera 1960 dice: afanosos. Por nada estéis afanosos. Por nada. Porque cuando la Biblia, mis queridos hermanos y hermanas, habla de afán, está hablando en esencia de preocupación. Por eso es que la traducción PDT Palabra de Dios para Todos no usa el vocablo afanosos, sino que usa el vocablo preocupación. Y es por esa razón que esa traducción dice: no se preocupen por nada. Eso les está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. ¿Cómo? Que no se preocupen. ¿Y quién debía de estar preocupado ahí? ¿Quién era el que debía estar preocupado? Pablo. Sin embargo, no está preocupado. Y desde la prisión les está diciendo a los filipenses: no se preocupen por nada. Sino sean conocidas que vuestras peticiones, ¿delante de quién? Delante de Xiomara, delante del pastor, delante del sacerdote, delante de mi mejor amigo. ¿De quién tiene que ser, ante quién tienen que ser conocidas nuestras peticiones cuando estamos preocupados y llenos de ansiedad? No es delante de cualquier persona, tiene que ser delante de Dios, el Dios Todopoderoso. Déjeme decirle que solo Él tiene el poder para quitarme la preocupación, solo Él tiene el poder para quitarme el estrés, solo Él tiene el poder para quitarme la ansiedad, y solo Él tiene el poder para quitarme toda depresión y dejarme libre para honra y gloria de Él. Es por esa razón. Vamos a ver si puedo bajar.
2022, el año pasado, habiendo sido yo víctima, gracias, de la preocupación excesiva, habiendo sido yo víctima del estrés, de la ansiedad. Quien te está hablando de preocupación sabe lo que significa eso. Habiendo sido yo víctima de la depresión, porque déjeme decirles que el pastorado produce estrés. El pastorado produce ansiedad. El pastorado produce depresión. Y comencé mi pastorado cuando apenas yo tenía 17 años de edad. Cuando a mí me preguntan a qué edad comenzaste a pastorear, yo les digo a mis 17 años, y luego les digo, yo no tuve una adolescencia normal. Yo no tuve una juventud normal, porque yo empecé a bregar con gente, con personas en plena adolescencia. Iglesia, y si ustedes no sabían, sépanlo ahora. El pastorado no es fácil. El pastorado no es sencillo. El pastorado produce estrés, produce ansiedad, produce preocupación excesiva, produce depresión. Y yo soy un ejemplo de eso. Llegué hasta el estado de la depresión. Y mira qué hacía yo. Me metía a un cuarto y ¿sabes qué? Yo no iba a orar. Me encerraba. Yo iba a llorar. Porque cuando estás deprimido, lo único que quieres es llorar, llorar y llorar. Cuando estás deprimido, no sientes necesidad de nada, ni necesidad de bañarte. Si le gustaba bañarse y salir al trabajo y se metía a la ducha, al baño, el chorro de agua, salía bien bañadito y perfumado al trabajo. Cuando llega la depresión, no te quieres ni bañar. Es más, pierdes la lucidez. Eras lúcido mentalmente y ya no eres lúcido. Es más, si eras laborioso o laboriosa para trabajar, eso se va. Tú no quieres hacer nada. Yo sé lo que significa. Por gracia de Dios, yo me recuperé en poco tiempo. Pero hay personas que no logran recuperarse. Hay personas que no se pueden levantar de la depresión y lamentablemente se mueren deprimidos. Otros optan por tomarse una pastilla de curar granos, 2 pastillas o 3 pastillas, dependiendo si se quiere morir rapidito. Dice, con una no es suficiente, voy a tomarme la segunda y la tercera para que sea un solo bombazo. No quiere seguir viviendo. Un día la ve ese cuadro. Mi esposa sabe dónde fue. Siempre la esposa se levanta más temprano.
¿verdad? Para el desayuno y todo eso. Mi esposa se levantó primero de mañana y yo quedé en el cuarto durmiendo y cómo no me voy a quedar durmiendo un rato más si yo estaba deprimido y uno solo quiere dormir. ¿Es triste eso? Y miren, hermanos, me pasó esta experiencia. En el cuarto donde yo estaba había una ventana así. Bueno, esta es alta, era más baja. Cuando era más o menos como a las 7 de la mañana, el sol me pegó por la ventana, me pegó en mi rostro. ¿Saben qué dije yo? ¿Por qué amaneció? Eso es una indicación de alguien que está deprimido. Eso es una expresión de alguien que ya no le encuentra sabor a la vida. Y yo dije, ¿por qué amaneció? ¿Por qué amaneció? ¿Por qué los rayos del sol? ¿Por qué el rayo del sol me pega en mi cara? ¿Por qué amaneció? No me vio amanecer. Llegué hasta ese estado de la depresión. Hermanos, yo tenía que tomar una decisión. O quedar postrado o levantarme. Quedar postrado o levantarme. Pero yo decidí levantarme. Y el pasaje que a mí me levantó y me dio vitalidad y lo traje a mi mente y lo traje a mi corazón fue Filipenses 4:6. Ese pasaje que tomé ahora, hermanos, en esta predicación me levantó y entonces lo traía a mi mente, lo recordaba, lo traía a mi corazón. Por nada estéis preocupados. Y lo traía a mi mente y lo recordaba. Miren, hermano, la palabra tiene poder. La palabra que puede levantar. Y entonces, ¿saben una cosa? Yo me levanté de la preocupación excesiva. Una vez que yo me levanté, dije, ¿cómo puedo ayudar a otras personas para que superen la preocupación excesiva? ¿Cómo puedo ayudar a pastores? ¿Cómo puedo ayudar a líderes? ¿Cómo puedo ayudar a miembros para que superen la preocupación excesiva, el estrés, la ansiedad, la depresión? Y en base a esta experiencia surgió mi primer libro. Entonces, yo creo que no fue de balde que yo haya pasado por eso. Dios me enseñó esa experiencia para que surgiera mi primer libro que está siendo vendido a nivel nacional y que hemos recibido testimonios. Hemos recibido testimonios, hermanos. No, yo les estoy hablando en serio. Hemos recibido testimonios de cómo personas están siendo bendecidas con este libro. En él abordo los daños que causa la preocupación excesiva. En él abordo los daños que causa el estrés. En él abordo los daños que surgen de la ansiedad. Va por paso. Primero te preocupas. Hay una preocupación normal que no te hace daño, pero la preocupación excesiva sí. Y hay veces que tú puedes estar excesivamente preocupado o preocupada, con estrés y lleno o llena de ansiedad y no darte cuenta, porque hay veces que uno no se da cuenta que esas tres cosas se han empoderado de la vida de uno, y entonces este libro te va a orientar, te va a bendecir, le va a ayudar. ¿Preocupado? ¿Cómo vivir en libertad? Usted necesita vivir en libertad. Porque si usted camina preocupado excesivamente, usted no es libre.
Y le tengo buena noticia. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es bueno. Jesucristo no solamente me limpia de mis pecados, Jesucristo no solamente me perdona de mis pecados, Jesucristo también me libera de toda preocupación excesiva, estrés y ansiedad y de toda depresión. Y usted, le tengo buena noticia, usted puede ser libre de eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Puede ser libre. Pero necesitamos educarnos. Yo lamento, pastor, yo ya hice, este es como el 6º tiraje ya, pero yo lamento que no traje más libros. ¿Ah? Sí, solo hay 5 libros. Es decir, sí, a precio me lo llevo, 250 lempiras. Eso es barato para el beneficio que usted va a recibir. Y lo que podemos hacer, pastor, es, solo tengo 5 aquí, que si usted lo necesita, el pastor puede sacar una lista, vamos a la imprenta y le traemos el libro que usted necesita, porque este libro lo necesita, lo va a orientar mucho. En conclusión, le digo lo siguiente. Escuchen, por favor. La Universidad Estatal de Pensilvania, eso lo escribo en mi libro también, hizo un estudio con una treintena de personas, con 30 personas. Y el estudio arrojó que el 91% de las preocupaciones de las personas no suceden. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto, pastor? El 91%. Hermano, por tantas cosas que te has preocupado y esas cosas ni han sucedido. Porque nosotros nos preocupamos por cualquier cosa. ¿Y sabes qué? Te tengo buena noticia. El 91% de las cosas por las cuales nos preocupamos no suceden. Por ejemplo, fíjense que hay gente que cree que va a morir de cáncer. ¿Sabe por qué? Porque dice, es que mi papá murió de cáncer. Mire por qué se están preocupando. Es que mamá murió de cáncer y yo voy a morir. Previamente te estás preocupando y de repente no vas a morir de cáncer, vas a morir de otra cosa. De viejo o de vieja. De viejo o de vieja. Miren cómo nos preocupamos del alma. Es como aquel muchacho que esté enamorada de una linda muchacha. ¿Hay novios aquí? No. Aquí no hay novios, ¿verdad? Y ese muchacho tanto que ama a su novia, es que es el amor de mi vida. Es que es lindo, es que lo tiene loco, lo tiene topado. Lo tiene tanto padre esa linda muchacha, que ese muchacho ya llegó al estado de la preocupación excesiva y dice, ¿será que va a aparecer uno más galán que mí y me la va a tomar esta muchacha y se va a enamorar de otro? Imagínense, y de repente esa muchacha se está muriendo por él también. No tiene ojos para otro y él está preocupado porque lo va a dejar, le va a dar de patada. Hermanos, la mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que no van a suceder. Es como aquella gente que dice, ¿y será que en el futuro me voy a morir de hambre? Imagínense, porque fíjense que está comiendo en el día y hasta dobletea, ¿verdad? Desayuna bien, almuerza bien, cena bien, pero es que dobletea, son 5 o 6 veces en el día y se acuesta lleno en la noche, bien comido, pero luego está preocupado. Mire que está lleno, hombre.
ha comido bien y ha dobleteado y está pensando, ¿será que mañana voy a comer? Imagínense. Y mañana y yo siempre doy el ejemplo de los jóvenes, que los jóvenes son lindos, nuestros hijos. A mediodía mamá les hace un rico almuerzo, pollo crujiente, pero crujiente, con papas calientitas, o tajada de plátano, una Coca-Cola bien fría, o pescado bien rico. Y nuestros hijos están comiendo y se están haciendo, y luego dicen, pero están a mediodía comiendo, y le dicen a mamá, ¿verdad que les ha pasado a ustedes, madre? Mamá dice, ¿y en la tarde qué vamos a comer? Sí. Sin embargo, Jesús dice, no se preocupen por lo que han de comer, no se preocupen por lo que han de beber, consideren las aves de los cielos que no trabajan, que no recogen en granero. Sin embargo, nuestro Dios las alimenta. Y luego dice a sus discípulos, ¿no valen ustedes más que las aves de los cielos? Les tengo buena noticia. No se preocupen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, porque nosotros valemos más que las aves de los cielos. Y Dios nos va a sustentar y nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Tóquese su cuerpo, tóquese. ¿Quién te dio ese cuerpo? ¿Quién te lo dio? Dios. Si Dios te lo dio, Él lo va a alimentar. Buena noticia. Entonces no se preocupe por lo que ha de comer, hombre. Si Dios le dio ese cuerpo, le va a dar su vestidito, le va a dar el abrigo. Y la otra buena noticia, si Dios te dio ese cuerpo que tienes, más que eso te puede dar. Te puede dar un techo digno también. Una casa digna para vivir dignamente. Pero si eso fuera poco, si no tienes un empleo digno, Dios te puede dar un empleo digno. Y si no apareciera ese Dios te ha dado inteligencia. Y en un país que casi no hay oportunidades, por la corrupción que hay en este país, por los políticos corruptos y presidentes corruptos que han habido en Honduras, que nos han privado de tantas bendiciones, de buena educación, de buena salud, de buenas oportunidades de trabajo. Pero te tengo buena noticia, no importa si no hay una oportunidad de trabajo para ti en este país. Dios te ha dado inteligencia y puedes ser un emprendedor para la gloria de Dios Padre. Aquí termino. No te preocupes, hombre, de comer, por lo que has de beber. No te preocupes por lo que has de vestir. No te preocupes qué puede suceder mañana. Dios es un Dios de oportunidades. Si en este país no hay oportunidades de trabajo, muévete. Muévete. Pero hay gente que en vez de moverse, se mete a un cuarto. Llorando sus limitaciones. Y dice, aquí no hay trabajo, qué triste aquí. Sí, esa es nuestra realidad. Yo sé que no es fácil. Pero mira, tocate la cabeza que tenés. Tocátela, no toques la cabeza. Y es que vas a cargar esa cabeza solo por cargarla. ¡No, hombre! Y es que vas a tener esa cabeza llena de preocupaciones, porque la preocupación está aquí, en mi cabeza. No te
deja de preocuparte. Usa la cabeza, usa el cerebro, porque tú eres inteligente y ¿sabes qué? Tenés la mente de Cristo. ¡Aleluya! Yo tengo la mente de Cristo. ¿Sabes qué? Yo tengo la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Todos aquí tenemos la mente de Cristo. Entonces puedes tener éxito en la vida. Puedes lograr tus sueños. No te mueras sin lograr tus sueños. No te mueras deprimido. Levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda. Y aquí termino. Yo no quiero terminar, pero voy a terminar. Un pensador dijo: orando y con el mazo dando. Hay un mazo por ahí. No sé, hay un mazo. Un mazo. No voy a voltear a nadie. Un mazo. Un mazo. No, más. Vaso, no, mazo. Y con el mazo, ¿cómo, pastor? Orando y con el mazo, pero no le pegas a nadie, hombre. Eso quiere decir acciones, muévase, acciones, no se paralice, porque hay gente que cree que todo le va a caer del cielo. Dios no trabaja así. A mí nunca me ha caído a las 5 de la mañana un saco de lempiras. Pero hay gente que ha malinterpretado eso, la fe. Hay que tener fe, pero la fe no funciona. Quisiéramos que en la mañana, de forma milagrosa, caigan los euros y recogerlos. Caigan los dólares y recogerlos, los lempiras y recogerlos. ¡Ay, ay, ay! No, hombre, que eso no es así. Dios no trabaja así. Y yo te digo una cosa, Dios lo puede hacer, pero Dios no trabaja así. Dios dice en su palabra, a través del apóstol Pablo: y el que no trabaja, ¿cómo? ¿A cuánto le gusta comer? Vamos, levanta la mano. Entonces, si te gusta comer, no seas haragán ni haragana, trabaja. Trabaja. Porque el trabajo Dios lo bendice. Y cuando una persona es laboriosa y es trabajadora, ay, hermano, ¿y de qué se va a preocupar? Tiene comida, tiene abrigo, tiene bebida, pero bebida sana, tiene bendición porque trabaja. Pastor, pero no hay oportunidades, pastor. Conseguir un trabajo con ¿quién? Consígame el agua ahí. Consígame un trabajo, pastor, con Xiomara. Con Xiomara. Consígame un trabajo con Xiomara. ¿Cuál Xiomara? Mi Dios no es Xiomara. Mi Dios se llama Jehová de los ejércitos. Ahora, el antídoto, escribo en mi libro, el antídoto para las preocupaciones, el remedio para las preocupaciones es la oración. No le estoy inventando, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, ruego, súplica, con acción de gracias. Y yo escribo en mi libro que el remedio para las preocupaciones es la oración. Lo primero que tienes que hacer es orar. Y cuando te levantas de orar, tienes más fuerza y sientes que el mundo, todo el mundo es suyo.
Diga conmigo, antídoto. Remedio. El otro remedio es la acción de gracias. Dice Pablo, con acción de gracias. Porque nosotros somos peores que el pueblo de Israel. Solo nos pasamos quejando. Y la quejazón produce mucho estrés. La quejazón produce mucha ansiedad. El quejarte te trae esos problemas. Y yo escribo en mi libro que el antídoto para la preocupación excesiva es la oración. Primero orar y luego acción de gracia. Sea agradecido con lo que tienes ahora. Sé agradecido. Levanta las manos al cielo y dile gracias, Señor, por lo que tengo. Porque hay gente que se queja de todo. Los casados se quejan de la esposa. Es que le quejan de todo. Se queja el hombre de la esposa del esposo. Y dice, y es que yo la ciega que me fijé en este desgraciado y no sirve para nada. ¿Y quién lo eligió? No lo eligió el pastor, lo elegiste tú. Ahora dale gracias a Dios por ese viejo que tiene. Yo sé que por las noches ronca mucho, pero cuando esté roncando fuertemente y te quite el sueño, Dios, este viejo tú me lo diste, aunque ronca demasiado, pero tú me lo diste. ¿Sí o no? A veces nos quejamos de todo. Sí, el antídoto para las preocupaciones dar gracias, es orar y dar gracias. A veces nos quejamos de los hijos. Los hijos son una bendición, hombre, no nos quejemos. Son herencia de Jehová. Y hay padres que son bárbaros, que le dicen a los hijos, mejor hubiese dado a luz, dice las madres, un rollo de alambre. No, eso no se dice. Los hijos son de bendición de Dios y nos quejamos. Pero es que el que se queja no está conforme con nada. Y más se preocupan esas personas. Luego, algunas iglesias también se quejan del pastor. ¿Cómo? Aquí no, ¿verdad? No, aquí no hay. ¿Por qué no le dan gracias a Dios por él, por la vida de él? ¿Por qué no le dan gracias a Dios por sus hijos que sirven en ese ministerio? ¿Por qué no le dan gracias a Dios por su esposa? Denle gracias a Dios por su familia pastoral. Es que nos quejamos de todo. Diga conmigo, orando y con el mazo dando. Cuidadito, me golpea a su esposo o a su esposa. Cuando digo mazo, cuando el pensador teológico dice con el mazo dando, es que usted después que ore, levántese, accione, haga algo, muévase. Pastores que no hay trabajo, muévase, hombre, muévase. Fíjense que hay gente que quiere que le llegue el trabajo a la casa y que el patrón no le diga, ¿quiere trabajo? ¡Qué barbaridad! Mira, no hagas eso. Movete. Bañate bien, ponete el mejor vestido que tienes. Echate perfume aunque sea 7 machos. Eso sí todavía. 7 pasos. Pero, y vete con tu currículum. Y vete donde está por fe. Yo me voy. Y se va bien vestidito, sus zapatos lustrados, su ropa bien bañadito. Y va donde el patrón y le dice, mire, yo no tengo trabajo, tengo deseo de trabajar. Así es que se consigue, hermanos. Orando y con el mazo orando para evitar las preocupaciones excesivas. Hay que moverse. Aquí está. Y si no lo consiguieras el trabajo, tócate otra vez la cabeza. Buena cabeza tenés. Y tenés buen cerebro. Y nosotros somos inteligentes. Dígase usted, alábese usted, pues yo soy inteligente. Dígase que yo soy inteligente. Sí. Dígale a su hermano, dígale, eres inteligente. Nunca se lo ha dicho porque somos egoístas. Eres inteligente. Dígase, eres inteligente. Y entonces
Entonces, me gusta esa gente que no se cruza de brazos. Pero es que en Honduras somos muy sofisticados. Muy fresas, ¿verdad? Sofisticados. Alguna gente dice, yo soy profesional, egresado de la autónoma, tengo mis títulos. ¿Y yo cómo voy a emprender algo? Mírense, se sube aquí las S finales. No, hombre, eso no es así. No, porque aquí hay muchos profesionales que no tienen trabajo. Pero si usted es emprendedor y se mueve, Dios lo va a bendecir. A mí me sorprenden los negociantes. ¿Cuántos son negociantes aquí? Vaya. Los negociantes siempre tienen piso. Pero hay unos hondureños fresas, ¿va? Que no se quieren mover. Orando y con el mazo dando, muévase. ¡Uy, pastor! ¡Uy, pastor! ¿Cómo voy a salir con un canasto así? Vendiendo mangos, aguacates. ¿Y cuál es el problema? El trabajo dignifica a la persona. Si no tienes pisto, entonces vaya a los aguacates. Y la gente le gusta la gente emprendedora, ¿no? Entonces, y usted sale a vender. ¿Y cuál es el problema? Y a mí me gusta vivir en una muchacha. Esas muchachas, porque hay muchachas de buen parecer. Y también hay hombres bien guapos como el pastor, ¿no? Y entonces, imagínense una muchacha bien vestidita, ¿verdad? No tiene trabajo, bien vestidita, bien pulidita, bañadita, con perfume. Y luego con una paila de aguacates, de los aguacates mexicanos. Vaya a los aguacates. Yo le aseguro que esa muchacha cuando regrese no trae ni uno. Los ha vendido. Orando y con el mazo dando. Hay que movernos, hay que accionar, hermano, con la ayuda de Dios. Todo es posible. No se preocupe por nada. Oremos. Demos gracias, accionemos y Dios nos va a bendecir. Tendrá bendición para usted, para sus hijos y también va a bendecir la obra de Dios con su finanza. Que Dios le bendiga. Espíritu de Dios está, hay libertad, todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Dios me hizo libre.